pensemos que el X-Wing es un satélite, y necesitamos aquí que el satélite se cargue con la luz del sol. Tiene paneles solares por un lado, por este lado no tiene paneles solares. Entonces, por alguna razón el satélite está orientado de esta manera, y nosotros queremos que se oriente así, de modo de que reciba toda la luz del sol, pero además apunte contra la estrella de la muerte. Y aquí el problema está en que por alguna razón fallaron los sistemas de la nave, no puede girar en torno a su eje X. Supongamos que la dirección longitudinal de movimiento es el eje X, el eje ortogonal a este plano es el eje Z, y por lo tanto, usando la regla de la mano derecha, si el ortogonal al plano negro es el eje Z, el eje X es la nariz de la nave, el eje Y estaría hacia el lado izquierdo de la nave. No avanza hacia la mano izquierda del piloto. Entonces, el sistema tiene una falla en los actuadores que le permiten realizar este giro, y no puede girar así. Y la nave se encuentra en esta posición. Sin embargo, la nave sí puede girar, no puede girar en torno al eje X, pero puede girar en torno al eje Z. Y si yo giro en torno al eje Z, voy a quedar mirando en la dirección opuesta. ¿Perdón? Lo que usted hizo ahí recién no hizo que girara en torno al eje Y. Cuando lo movió. Recuerda que el eje Y sale por el lado de las alas, de las alas, ¿no es cierto? El ala izquierda, que es esta que estoy sujetando yo, no sé si estoy con la cámara como espejo o está dada vuelta, pero lo que estoy tomando yo es el ala izquierda de la nave. No es el ala izquierda. Ahora sí. Este es el ala izquierda de la nave, de la nave real. No sé si en la pantalla a ustedes les aparece al revés, pero el ala que estoy tomando es la izquierda de la nave real. Y entonces, si yo giro en torno a un vector que es ortogonal al plano negro, al plano de la base, esta nave giraría así, en torno al plano, un vector que es ortogonal a este plano. Ya, entiendo. En torno al eje X, que sería la nariz de la nave, sería así. Y me queda otro giro, que es el giro en torno al eje Y, que sería girando alrededor del ala, ¿cierto? Haciendo una especie de loop. En torno al ala. Entonces, dijimos que necesito quedar en esta configuración, ¿no es cierto? El Sol está por arriba, necesito apuntar hacia la Tierra, pero me encontraba en esta posición, y no puedo girar por alguna razón en torno al eje X. Entonces dije, giremos en torno al eje Z. Da lo mismo si giramos en dirección positiva o negativa, pero giramos en torno al eje Z, con lo cual puedo llegar a quedar apuntando hacia allá. Y después puedo girar en torno al eje Y. ¿Cierto? El eje Y sería el eje que entra por acá, por la sala, y sale por la otra ala. Entonces voy a girar en torno a ese eje. Podría girar así, o podría girar en la otra dirección, pero al final llegué al mismo lugar al cual quería llegar. Y lo hice en dos pasos, rotando alrededor primero del eje Z y después alrededor del eje Y, en vez de haber hecho un solo giro. Eso habría sido lo conveniente, un solo giro en torno al eje X. Otra manera, ¿no es cierto? Si nos encontrábamos así, podría haber dicho giremos en torno al Y primero. Si giro en torno al Y primero, quedo así. Y después en torno al eje Z, tengo que girarme así. Y habría llegado también a la misma solución. Entonces, podemos ver que hay más de un camino para llegar a la misma orientación. De hecho, hice tres. Si uno ve las posibilidades que hay de elegir ángulos y direcciones, hay 24 definiciones posibles para los ángulos de Euler. Entonces, existen prácticamente 24 caminos posibles para la mayoría de los giros. Hay ciertas operaciones de giro que no tienen tantas variantes, pero son muchas. Y eso es lo que complica un poco las cosas y que requiere que exista una cierta convención. Entonces, por lo menos hay dos convenciones que se utilizan mucho, que son la de los ejes intrínsecos y extrínsecos, y los ángulos de Euler en una forma especial que se llama forma de Tate-Bryan. Tate y Bryan eran dos matemáticos de hace como 200 años atrás, y si bien habían otras variantes de los mismos ángulos de Euler, en aeronáutica la notación y la convención que ellos estaban usando fue la que
se empezó a utilizar más, por lo tanto... Ok, se cortó el video, o sea, mi conexión de internet no es muy buena tampoco. Entonces, como les decía, la convención de Tate Bryant fue la que ganó más popularidad, sobre todo por el uso en aeronáutica. Voy a compartir pantalla. No sé si están viendo la pantalla compartida. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, existen rotaciones extrínsecas que son aquellas que se definen con respecto a un marco externo. Entonces, yo podría definir un marco de referencia y tomar un punto, rotar un punto en este caso, que lo voy a rotar primero en torno a Z, en torno al eje Z, y se va a mover de aquí a una nueva ubicación. Esto me genera una especie de plano que es paralelo al plano XY. Y ese nuevo punto en la nueva ubicación, que puedo llamarla P2, si este era el P1, a su vez lo puedo volver a rotar, y lo puedo rotar en torno al eje Y, o lo puedo rotar en torno al eje X. Entonces, si lo hago en torno al eje Y, tendría que tomar el vector desde con la distancia al eje y levantarlo, ¿no? en una cierta cantidad, y va a quedar en una nueva posición. Y todo en una posición P3. Y así sucesivamente podría después rotar en torno al eje X, y esas operaciones las he definido siempre en torno a los ejes azules del sistema que no moví. Y eso es lo que se conoce como una rotación extrínseca. Ahora, yo podría hacer lo mismo, pero hacerlo con respecto a ejes de un sistema que está pegado al punto. Entonces, nuevamente, puedo tener el sistema de coordenadas X y Z, puedo tener un punto en el espacio, y este punto supongamos que tiene un sistema de coordenadas que está pegado al punto. Lo voy a dibujar. Y originalmente está paralelo a... Esto no es necesario que sean paralelos, pero por simplificar vamos a poner que son paralelos. Y este también tiene su X, Y y Z. Pero estos vamos a llamarlos supra R, porque son los del sistema que va a empezar a rotar. Entonces, yo podría, en primer lugar, definir una rotación en torno a Z, pero no en torno a Z del mundo. Estos son los Z0, X0, Y0, sino que voy a rotar en torno al eje ZR, que en este caso inicialmente coincide, es paralelo al eje Z0. Pero vamos a ver lo que pasa después. O sea, cuando yo rote en torno a ZR, lo que va a ocurrir es que el XR se va a mover a una nueva dirección. Estoy girando en torno a este eje. Estoy girando en torno al eje ZR. Y el eje Y también va a quedar girado a una nueva orientación. Entonces voy a tener un IR', un XR', y un ZR', que es igual al ZR original, porque giré en torno a ese eje. Y después podría volver a girar en torno a los ejes que ya giré. O sea, podría volver a girar en torno a esos ejes. Puedo elegir el eje Y en este caso, o el eje X, que ya usé el Z. ¿Cierto? Voy a girar en torno al XR'. Hago un giro acá, en torno al eje XR'. Y eso va a mover el Z, lo va a mover, si estoy girando en la dirección que dibujé, va a ser un giro horario, por lo tanto se va a mover a una nueva ubicación. Y el Z, y el YR también se va a mover ortogonalmente al Z. Nosotros vamos a tener el IR' y el ZR'. Bueno, ese ejercicio lo pueden hacer en un papel, en una hoja más grande. Y el punto es que, si bien ambos procesos son válidos, el de las rotaciones extrínsecas e intrínsecas son válidos, ambos utilizan matrices de rotación que en un caso son locales al sistema externo y otro que usa matrices de rotación que son locales al sistema que va rotando. Y eso tiene como consecuencia, si recordamos lo que mencionábamos en el módulo anterior, de que los ejes de la matriz de rotación representan las direcciones del sistema rotado, tiene consecuencia de que al hacer rotaciones con respecto a ejes que están rotando,
la matriz que se va construyendo, la matriz resultante de rotación es distinta. Entonces no da lo mismo, si bien las matrices que podemos usar son 1, 0, 0, 0, coseno, menos seno, seno, coseno, 0, ¿cierto? La matriz es la misma, pero cuando la usamos con una rotación extrínseca, tenemos que tener presente de que esto está representando un giro con respecto a ejes externos. Cuando la estamos usando para representar ejes, giros con respecto al sistema que ya está rotado, esto no representa algo con respecto al sistema externo, sino con respecto al sistema rotado. Por lo tanto, si componemos matrices, el resultado va a ser distinto. Esto cuesta al principio un poco entenderlo, voy a tratar de hacerlo con un gráfico más sistemáticamente. Aquí tenemos un sistema que está quieto, I0, J0, K0, rotamos en una cantidad phi, en torno al eje Y, ¿no es cierto? O al eje X. Y tenemos un nuevo vector base I1, porque ese no ha cambiado, está coincidente con el I0, pero el J0 sí pasó a un nuevo J1 y el K0 pasó a un K1. Ahora podemos volver a rotar, pero con respecto a los ejes extrínsecos, que son el I0, J0, K0. Vamos a elegir la rotación en torno a J0. Y entonces, la rotación en torno a J0 significa que yo tengo que tomar la punta del vector J1 rojo y moverla en un arco que es un poco difícil de visualizar, pero es como hacia afuera de la pantalla, que me va a dejar un nuevo vector J2. Ahora este vector J2 tienen que imaginárselo, esto se salió de la pantalla, el J2 ya no está metido en el plano de la pantalla, sino que está fuera de la pantalla. Y este vector K1 también salió hacia fuera de la pantalla. ¿Por qué? Porque giré en torno a J0. J0 estaba contenido en el plano de la pantalla, salen hacia fuera. Al hacer ese giro también cambia I1 y se va a un nuevo lugar. Y ahora tengo que hacer otro giro en torno al eje K0. Y voy a tomar esta punta de acá, medir la distancia ortogonal, como si tuviese una barra con una bisagra, y tengo una bisagra en torno a ese eje, y esa bisagra gira a una nueva ubicación que me deja el K1 en una posición K3. Y aquí tendría que dibujar entonces el nuevo vector K3. Este es en realidad el nuevo vector K3. Y lo mismo va a ocurrir con este, ¿no es cierto? Aquí hay una barra, esto gira así, se me genera un nuevo plano. Hay que tener un poco de creatividad o habilidad visual espacial para imaginarse lo que está ocurriendo, porque se pone complicado, ¿no? Aquí ya cuesta entender cuál es el plano que está saliendo de la pizarra, pero ese es el proceso que hemos estado haciendo al hacer rotaciones extrínsecas. Y las rotaciones extrínsecas yo las hice en un cierto orden. Dije primero rotemos en torno a X y Z. Eso significa que nosotros vamos componiendo la operación primero como una rotación en torno a X, ¿cierto? Actuamos sobre un vector, aquí están las coordenadas X y Z, después le aplicamos a ese resultado, porque aquí multiplico una matriz por un vector, ¿no es cierto? Esto es una matriz de 3×3 por un vector de 3×1, me queda un nuevo vector de 3×1. Le aplico una nueva matriz de rotación y me aparece, en todo esto me aparece un nuevo vector, y aplico otra matriz de rotación y me aparece un nuevo vector, ¿cierto? Rotado. Cuando yo combino estas tres matrices de rotación en este orden, donde digo voy a girar en un ángulo phi en torno a X, en un ángulo θ en torno a Y y en un ángulo psi en torno a Z, me queda esa matriz de rotación. Entonces, esto corresponde a rotaciones intrínsecas, aquí por eso hay una nota en color rojo, a rotaciones intrínsecas, pero hechas al revés, hechas primero en torno al Z doble prima, después al Y prima y después al eje X, en ángulos phi, θ y psi. O sea, esa misma matriz que estamos viendo acá vuelve a aparecer, pero cuando nosotros hacemos las rotaciones intrínsecas en el orden inverso. ¿Ya? Y esto uno puede decir, bueno, ¿para qué nos complicamos tanto con estas matrices? El problema está en que el orden inverso aparece porque, ya decía, en algunos casos estamos rotando objetos, y en algunos casos, como los puntos, en algunos casos estamos rotando marcos. Entonces, la rotación del objeto es el inverso o el opuesto de la rotación del marco. Y van a haber libros, para complicar las cosas, que interpretan las rotaciones todas como si fuesen extrínsecas, pero esas mismas en otros libros aparecen como si fuesen intrínsecas al revés. Entonces, más allá, digamos, de enredarse, de si esto es extrínseco, intrínseco, al revés o en el orden opuesto, tengan, digamos, presente, eso es lo importante, de que las mismas matrices pueden aparecer en contextos distintos,
si están leyendo un libro, revisando apuntes o algún video o algo, traten de entender cuál es el contexto de la persona que está explicando para saber qué convención finalmente está usando. Y esto, digamos, conduce a errores fácilmente. O sea, a mí me han pasado errores al simular incluso sistemas de robots aéreos donde se tiene que representar de alguna manera la orientación del robot con respecto a la Tierra o del dron. Y entonces, en cierto momento me di cuenta de dónde estaba el error. Eran errores de signo y de orden en las multiplicaciones. Y ahí es cuando me di cuenta que en realidad era un tema que no se estaba enseñando apropiadamente o correctamente. Y por lo tanto, nadie espera que uno se sepa esto de memoria, pero sí que uno sepa que existen y que ese orden, y por eso pongo tanto énfasis, es importante. No da lo mismo conmutar el orden de estas multiplicaciones. Ahora, veamos el orden intrínseco. ¿Ya? En el orden intrínseco, para demostrar que es lo mismo, que uno puede llegar a lo mismo, aquí voy a partir de una explicación en la cual, fíjense que tomé los ejes del sistema girado. Este sistema girado lo hicimos con el orden extrínseco. Y ese sistema lo copié y lo puse ahí en este gráfico, que hay que tener un poco de memoria, como digo, visual, espacial. Sí, este es el mismo sistema que habíamos girado hace un rato. Pero ahora vamos a hacer rotaciones intrínsecas. Y vamos a girar primero en torno al eje I3. ¿Ya? Si se fijan, estoy girando en torno al eje I3, con lo cual estoy haciendo que aparezca un nuevo eje I2, que es un clon del I3, porque estaba girando en torno a ese. El J3, ¿no es cierto? Al girar en torno a I3, el J3 se transporta a J2, el K3 se transporta a K2. ¿Ya? Y giré en una cantidad phi. Después, vamos a girar en torno a J2. Y vamos a girar una cantidad teta. Entonces vamos a girar en torno a J2, que coincide con J1. O sea, J2, así como I3 me generó I2, ahora J2 me genera J1, y el eje que teníamos, el I2, ¿no es cierto?, se traslada a una posición I1, y el K2 se traslada a una posición K1. El K2 se traslada acá a una posición K1, que ahora está coincidiendo con el eje vertical, porque también usé la misma magnitud de los giros que había hecho en el caso anterior. Esta parte es difícil de visualizarla, pero es así. Si uno superpone las imágenes o las imprime sobre una especie de transparencia, uno podría ver que es así. Entonces, finalmente tenemos que este I1, que cuesta imaginarse dónde está contenido en el plano I0, J0, porque el K1 volvió a coincidir con el K0. Está alineado. Entonces, ahora solamente nos falta una última operación, que es la rotación en torno a K1, esto que nos va a llevar de vuelta el I1 a coincidir con el I0. Y nos va a llevar a coincidir el J2 o el J1, que es el J2 también, a coincidir con el J0. Y de esa manera el sistema se devuelve al sistema original, pero en este caso hicimos rotaciones en torno al sistema que estaba girado. Esa es la diferencia, o una manera, digamos, para explicar esta diferencia. Hay un video bastante bueno en YouTube, hay un montón de videos muy malos que explican esto también muy mal y es difícil de explicar. Entonces, la única manera, yo creo, de entenderlo es que uno lo empiece a dibujar uno mismo, porque aún cuando a uno se lo muestren es difícil de entender, pero el punto principal es que por dos procesos distintos, el extrínseco o el intrínseco, uno llega a la misma matriz de rotación, y que debido a que hay 24 combinaciones posibles de hacer matrices de rotación, hay 24 caminos posibles de llegar a la misma reorientación. La diferencia está en que el camino es distinto, ¿sí? ¿En qué situaciones convendría usar rotaciones extrínsecas o intrínsecas para definirla muy bien? Sí, ese es un buen punto, y la razón de por qué se usan las dos es porque en gráficos por computador, normalmente tú tienes una pieza de CAD, ¿no es cierto? O puedes estar trabajando sobre un cilindro que vas a atornillar, y ese cilindro tú lo defines en torno a un marco que es el sistema de visualización del programa de CAD. Si estás usando Inventor, tú vas a definir, de hecho aparece un sistema de coordenadas en una esquina normalmente, donde tú puedes ver cómo está orientado tu objeto, ¿no es cierto? Y después, cuando tú el objeto lo quieres mirar desde otra perspectiva, giras el marco asociado al objeto, o si no quieres
girar la perspectiva del observador y quieres girar la pieza, supongamos que tienes un perno, ¿no es cierto? Y quieres en realidad ensamblar el perno no por la tapa, por arriba, sino que por un costado, ahí tienes un giro del objeto, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú giras el objeto, en este mundo virtual de una supuesta pieza que estamos ensamblando, el objeto tú lo estás girando siempre con respecto a un marco de referencia externo, ¿no es cierto? Todas las piezas del objeto que vas a ensamblar las tienes que definir con respecto a un marco externo. Más allá de que tú el objeto lo mires desde distintos lugares, siempre tiene que haber un marco de referencia externo. Entonces, esa es una situación en la cual tú usas el extrínseco. Después hay otra situación, que es la de los brazos robóticos o de los aviones, en los cuales el piloto está sentado dentro del avión y lo que el piloto ve en la pantalla es la velocidad longitudinal, o sea, hacia adelante, la lateral, porque también se pueden medir desplazamientos laterales que están asociados generalmente al movimiento que el piloto va a hacer cuando está haciendo una curva, porque si tú pones el avión de lado, ¿no es cierto?, el avión pierde sustentación y empieza a perder altitud, pero la altitud no se mide contra la panza por decirlo de alguna manera, del avión. Yo no mido la altitud con respecto, si se acuerdan el caso de la nave, ¿no es cierto? Yo no mido la altitud con respecto al eje Z de la nave. El eje Z de la nave puede estar cambiando, se mueve con respecto a la nave. De hecho, si la nave estuviese de cabeza y mira hacia el espacio infinito y la Tierra está abajo, diría el sensor que hay distancia infinita, lo cual no es real, ¿cierto? Entonces, en el caso de los aviones existe un marco que está fijo al avión, imaginario, que está midiendo aceleraciones con respecto a ese marco fijo, distancias con respecto a ese marco fijo, pero después hay que hacer correcciones de ese marco fijo o intrínseco, por eso se llama intrínseco, con respecto al marco externo que está pegado en la Tierra. No sé, en un aeropuerto uno podría definir un cierto radiofaro, o de hecho se define más de uno, con coordenadas en un cierto espacio, ¿cierto? Entonces la posición del avión se refiere a ese marco externo, y ahí se combinan los movimientos intrínsecos con los extrínsecos. En el caso de un sistema robótico, en el caso del brazo, por ejemplo, está el movimiento del brazo, del antebrazo, de la mano, cada parte conectada a través de una articulación, y cada una de esas piezas tiene un marco de referencia imaginario. ¿Por qué se usan esos marcos de referencia imaginarios pegados a cada pieza de este esqueleto? Porque el balance de fuerzas se tiene que hacer con respecto, a ver, no es que se tenga que hacer, se puede hacer con respecto al marco externo, pero primero resulta más fácil definir fuerzas en marcos locales. Esos marcos locales están girando, el sistema es un esqueleto, se mueve, entonces tengo que generar rotaciones de esos vectores que están pegados a marcos locales. Y ahí es donde aparecen las rotaciones intrínsecas. Entonces, por esa razón es que existen las dos rotaciones. Pero lo que pasa, como decía hace un rato, es que hay libros, incluso de robótica o de mecánica, que dicen, esta es la matriz de rotación, vamos a usar esta matriz de rotación. Y después el autor la usa y nunca dice cuál de las rotaciones es. Ahora, si uno empieza a analizar o a comparar otros textos, después uno se da cuenta, en este texto adoptaron la convención de que todo se hace en marcos intrínsecos. Y de repente en otros textos mezclan marcos, y ahí uno lo deduce porque el autor mismo lo dice, y aquí voy a pasar los vectores del marco intrínseco al extrínseco, etc. Y en otros, cuando no lo dicen, se complican las cosas porque queda, digamos, al lector deducirlo. Y eso es lo que hay que tener presente. Hay situaciones donde obviamente es conveniente expresar todo en el marco extrínseco. Finalmente, el cálculo de la fuerza o de la energía total se tiene que hacer sí o sí con respecto a un marco inercial, y ese va a ser extrínseco. Entonces, todas las cosas en marcos intrínsecos se tienen que llevar al extrínseco. Pero no es necesario que las rotaciones se definan siempre con respecto al extrínseco, porque las rotaciones son muchas veces más fácil definirlas con respecto a intrínsecos que se alinean con las articulaciones del robot. O sea, yo fijo mi marco justo de manera de que el eje Z, esa es una convención típica, coincida con el eje del motor que mueve el codo, o del motor que mueve el hombro, etc. Esa es la razón de por qué coexiste. Y este problema, que uno podría decir, bueno, esta cosa de las rotaciones es como matemática de hace 2 siglos, y aunque no me crean, hasta yo diría el 2010 había una gran discrepancia entre autores de qué cosa era lo que convenía hacer y cómo hacerlo. Hasta hace poco, hasta casi el 2010, había poco acuerdo con respecto a qué marcos conviene hacer ciertas cosas, y ahora yo diría 10 años después
como que se está llegando a consenso de que conviene plantear las cosas desde el punto de vista computacional, estoy hablando, porque una cosa es los ejercicios que uno puede hacer a mano, pero computacionalmente conviene plantear las operaciones en el marco extrínseco. Y para eso se utiliza algo que se llama álgebra de vectores espaciales, que es algo que no vamos a alcanzar a ver en el curso, donde se abstraen un poco los conceptos de matrices de rotación, pero bajo esa abstracción está todo esto. Entonces, lo que estoy tratando de enseñarles o de transmitirles, espero que si el día de mañana les tocase tener que utilizar ese tipo de modelación, tengan la base para entenderla rápidamente, sin tener que complicarse en el significado de las cosas, ¿no? Entonces, aquí en esta lámina se explica un poco la diferencia entre lo que es pasos de rotaciones intrínsecas y extrínsecas. Esto, léanlo, ¿ya? No tiene sentido, digamos, que nos detengamos acá. Aquí está la operación hecha al revés, ¿cierto? En torno al eje Z, Y y X, y van a ver que llegan a otra matriz. O sea, aquí de hecho dice, compárenla con la matriz que estaba en la ecuación 24. Y se parecen, pero es como que hubiesen intercambiado las filas, o sea, la primera fila la hubiesen mandado al final y la del final al principio, y hubiesen intercambiado columnas. La primera columna la hubiesen puesto al final y la última al principio, y además cambiaron los signos. Entonces, es importante, digamos, tener claro qué es lo que se está haciendo. Esta parte que está en color azul también pido que la lean, que traten de entender. Ahí se está explicando un poco por qué el orden de operación no da lo mismo y cómo depende de si la rotación es extrínseca o intrínseca. Ahora, entonces, solamente para terminar esta parte, mencionar que algunos, en vez de utilizar el concepto de extrínseco e intrínseco, para complicar las cosas aún más, le inventaron otro nombre a estas operaciones y le pusieron operaciones pasivas y activas. Y en realidad es prácticamente lo mismo. O sea, cuando uno está refiriéndose a una rotación pasiva, en realidad están hablando de rotaciones que son con respecto al marco externo, y las llaman pasivas porque todo lo que ocurre en el marco local que está pegado al objeto que uno gira, o sea, cuando hablamos de objeto que gira, podríamos pensar en un satélite, un avión o un barco, no sé. No se está definiendo ningún giro con respecto a los marcos fijos al objeto, sino que todo está visto desde afuera, por lo tanto, uno diría el objeto es pasivo. Es como que fuese una marioneta y alguien mueve a ese objeto desde fuera. Y ese probablemente es más el caso de un programa de diseño por computador, ¿no es cierto?, de CAD, donde es el usuario el que mueve la pieza que está diseñando como si fuese una especie de marioneta o títere. Mientras que en la rotación activa, las rotaciones activas son rotaciones que están definidas en torno a los ejes del cuerpo que se mueve. Están pegadas al avión, al satélite, y por lo tanto uno diría es activa porque, entre comillas, este cuerpo que se mueve toma la decisión en forma activa, ¿cierto?, de moverse o de girar. En realidad es el piloto del avión el que está definiendo a través de los controles alguna maniobra de giro o de cambio de rumbo. Pero esa es la diferencia, ¿no? Entonces, si se encuentran con textos que hablan de rotaciones pasivas y activas, ustedes tienen que traducir eso automáticamente a extrínsecas o intrínsecas, y además tener presente de que hay más de un orden de giro. Aquí está lo que mencionaba sobre que existen distintas maneras de definir los ángulos de giro de Euler. Entonces, un error típico es, necesito usar los ángulos de Euler para definir mi matriz de rotación. Y uno va y busca en internet y se encuentra con matrices que están definidas efectivamente con ángulos de Euler. Muchos textos usan las mismas letras que usé yo, que son como las estándares, el roll con phi, el pitch con teta y el yaw con psi, el ángulo de yaw. Pero después uno va a la matriz y esos ángulos en realidad son para operaciones que se definieron en un orden distinto, por lo tanto no son los de Euler en la configuración que se llama configuración de Tate-Bryan. Y esto también en muchas partes no lo dicen, por lo tanto terminan con unas matrices de rotación que son de otra cosa. Y mi recomendación es, como la mayoría del mundo formalmente usa en aeronáutica matrices de rotación, entonces que están definidas en los ángulos de Tate-Bryan, es importante que uno siga un poco con esa convención. Finalmente, aquí expresar que existen otras maneras de definir rotaciones. Uno puede definir la rotación a través de los ángulos que vimos recién, ¿no es cierto?, de phi,
θ y psi, codificar la reorientación de un cuerpo usando esos tres ángulos, o uno puede codificar eso a través de una matriz de rotación, que es una función de esos tres ángulos, del phi, del θ y del psi. Entonces, mirando lo que contiene la matriz de rotación, o las columnas, ¿no es cierto? Las columnas nos están diciendo hacia dónde apunta el sistema. Pero eso también lo podemos saber a partir de phi, θ y psi. ¿Cuál es el problema con phi, θ y psi? Que, como les decía, más de un camino nos lleva al mismo lugar. Y por lo tanto, más de una matriz de rotación representa la misma reorientación del objeto. Para evitar esa ambigüedad, se inventaron los cuaterniones. Los cuaterniones son como un número complejo, de hecho es una extensión. Ustedes saben, en los números complejos, si yo tengo el complejo z, ¿no es cierto? Tengo parte real más i por b, ¿no es cierto? I sería el número imaginario de b. En los cuaterniones se agregan otras dos dimensiones imaginarias, jc y kd, donde estos podrían pensar ustedes son un segundo y tercer número imaginario, y tienen unas reglas de operación que son parecidas a los números imaginarios. La gracia que tiene esta descripción es que la ambigüedad que tiene la matriz de rotación, o que tiene el vector de ángulos de Euler, se reduce a cero. O sea, para cada orientación en el espacio, entonces yo defino un vector, ¿qué es lo que ocurre? Que ese mismo vector también coincide con uno que tiene signo negativo en la dirección opuesta. Y en cambio, en esta notación, usando cuaterniones, estos dos vectores son objetos totalmente distintos. Porque el problema está en que cuando uno calcula el coseno de menos θ o el coseno de θ, ¿cierto? Estas dos funciones son iguales. Entregan el mismo valor, porque la función es una función par. Y eso genera ambigüedad. Si yo estoy logrando la función coseno, yo puedo tener un valor negativo, que tiene este valor, o este mismo valor, o sea, un valor positivo que tiene este valor, o un valor negativo que tiene exactamente el mismo valor. Y yo no sé cuál de los dos es el que generó, si es este ángulo, ¿no es cierto?, con respecto a θ, estoy acá graficando la función coseno de θ, ¿cuál de los dos ángulos es el que yo estoy representando? Y ese es el problema de las matrices de rotación. Como están construidas con funciones coseno-seno, ¿cierto?, ocurren estas ambigüedades. Y entonces lo que se necesita es una manera que no tenga ambigüedad. El problema es que con esta representación abstracta, utilizando como números complejos de 4 dimensiones, porque son realmente en un espacio de 4 dimensiones, es imposible imaginarse de manera sencilla hacia dónde están apuntando las cosas. Aquí en ángulos de Euler, de phi, θ y psi, todavía uno puede, moviendo el objeto paso por paso, imaginarse cómo quedó reorientado, pero con A, B, C y D es muy difícil. La ventaja, y esto lo menciono porque casi todos los sistemas computacionales modernos para simular robots o para utilizar cálculos de dinámica de robots usan cuaterniones, no usan ángulos de Euler. Y la otra cosa que les mencionaba son los vectores espaciales que están definidos en términos de coordenadas de Fluker, que son vectores de tamaño 6. Tienen velocidad en X, angular, velocidad angular en Y, velocidad angular en Z, velocidad de traslación en X, velocidad en Y y velocidad en Z. O sea, son de dimensión 6. Así como se definen las velocidades, se definen vectores de aceleración, vectores de fuerza, y todo se hace con vectores de dimensión 6. O sea, en un solo vector se está tratando de codificar de manera completa el movimiento del cuerpo. Entonces las ecuaciones que se plantean después utilizan ecuaciones muy parecidas a las que estamos acostumbrados en el caso escalar, ¿no es cierto? F igual a m por a, pero esta cosa es de dimensión 6, esta es de dimensión 6, y esta es una matriz de 6 por 6. O sea, este m en realidad es un m mayúscula, que es una matriz de 6 por 6, donde hay un subbloque que contiene las masas y hay otro subbloque que contiene las inercias. Entonces, esa es la representación más general, pero como les digo, en este curso de fundamentos lo importante es que entiendan las nociones más básicas primero. Porque después, en lo que vamos a ver, en lo que sigue, en las próximas clases, vamos a considerar cómo se expresan las velocidades de objetos que están girando. O sea, cuando los objetos están girando, un avión, ¿cierto?, la velocidad que ese avión percibe de sí mismo es muy distinta a la que una torre de control, ¿no es cierto?, una torre de control de tráfico aéreo, percibe de ese mismo objeto. Una no se está moviendo y el otro sí se está moviendo. Entonces, ¿cómo transformamos todas las dimensiones de velocidad y aceleración a un marco de referencia común? Para eso vamos a necesitar las operaciones de rotación y traslación que hemos visto, y tener presente, digamos, de que en estas operaciones están girando los ejes o la base del sistema. Y por eso es que yo puse tanto hincapié e insistí tanto en separar las cosas desde la primera clase.
que es lo que en general no se hace. ¿Sí? Pero lo vamos a dejar hasta acá para después entrar en el detalle de esta parte que tiene que ver con las operaciones de rotación. Y finalmente vamos a extender esto a la derivada de la velocidad, que es la aceleración, y vamos a encontrar la famosa fórmula que les había mencionado ya la vez pasada, ¿cierto? Donde al ir derivando aparecen los términos de segundo orden, y aquí aparece la derivada segunda, que es la aceleración en el marco rotatorio, o marco móvil, la velocidad angular del objeto en el marco móvil, con producto cruz con respecto a la velocidad en el marco móvil, etcétera, todo expresado en el marco móvil. Y si esto nosotros lo queremos llevar al marco fijo, una vez que ya lo tenemos todo calculado en el marco móvil, acá están las centrífugas, ¿no es cierto? Que esto es como omega cuadrado por R, en el caso de plano, ¿cierto? Este es el caso general 3D. Si esto lo queremos llevar al marco fijo, al marco cero, entonces tenemos que agarrar todos estos vectores, que son vectores, y los expresamos en el marco cero, pero una vez que... pero esta operación es opcional, ¿no es cierto? Y si queremos traspasar esto al marco cero, como es una operación de transformación de marcos que ya hemos visto, esto no es difícil para nada, es simplemente aplicar la rotación que me lleva del marco móvil al marco cero. Ahora, esta matriz es súper importante que esté bien definida, porque cuando la defino o la construyo mal, todo este cálculo que está acá, ¿no es cierto?, que ya se ve bastante engorroso o tedioso, más encima, si lo multiplico por una matriz que me proyecta a un marco externo cero, de la manera incorrecta, mi resultado va a estar incorrecto. Entonces, por eso es que esta matriz de rotación es tan importante de que esté bien armada. Y que este otro pedazo de acá también esté bien construido. O sea, que yo no me ponga a sumar aceleraciones calculadas en el marco cero, mezcladas con aceleraciones que están en el marco móvil o velocidades que están en el marco móvil. Esa es la importancia de entender todo esto en sistemas que se mueven. Lamentablemente, no hay un método más corto ni un atajo más sencillo a calcular esto que el que he tratado, digamos, de resumir acá. Eso, no sé si queda alguna pregunta. Profesor, yo tengo Sí. una pregunta. En cuanto a las rotaciones intrínsecas y extrínsecas, tratando de armar un paralelo, podríamos decir entonces que las rotaciones extrínsecas es como cuando tratábamos de definir, de rotar un punto, mientras que las intrínsecas son como rotando el marco, aunque se lleguen como a resultados similares, porque las intrínsecas estamos cambiando las bases, son puras matrices como de cambio de base, o se ven así por lo menos, y las extrínsecas se ven como una rotación manteniendo la base como constante. A ver, lo que pasa es que hay que tener acá presente, sí, eso que estás diciendo tú es una interpretación que en cierto momento yo mismo le di, y me di cuenta que estaba equivocado, porque existen dos bases, ¿cierto? La base rotada y la base no rotada, la base fija. Entonces, las rotaciones extrínsecas se pueden entender todas con respecto a la base no rotada, pero coexiste una base rotada que se está moviendo y que uno siempre la está expresando con respecto a la base no rotada. Entonces, no es que la cuestión extrínseca se use solo para mover puntos y que la intrínseca sea para mover marcos. Ambas cosas se pueden utilizar, tanto la extrínseca como la intrínseca se pueden usar para rotar puntos, y la extrínseca o la intrínseca se pueden usar para rotar marcos. O sea, eso tiene que quedar claro, son cosas independientes. Entonces, efectivamente, meterse todo esto en la cabeza al principio cuesta, porque uno se empieza como a enredar fácilmente. Aquí, primero una cosa es la interpretación de lo que significa la matriz de rotación. O sea, la matriz de rotación puede significar que yo roto un punto o que roto un marco. Después, independiente de eso, yo puedo interpretar la rotación como una rotación de giros que hago con respecto al marco fijo, o de giros que hago con respecto al marco móvil. Okay. Y en ambos casos, esos giros pueden estar girando un marco, o pueden estar girando un punto. Por lo tanto, tengo todas las combinaciones extrínseca con punto, extrínseca con marco, intrínseca con punto o intrínseca con marco. Eso es. Yeah. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, lo dejamos hasta acá. ¿Profe? ¿Sí? ¿Hay algún libro con el que podamos, como, que esté esta información como en detalle? ¿Para alguna cosa que no entendimos? No, están solamente en los apuntes, y lo que yo he resumido acá, efectivamente, proviene de 2 libros, y algunas otras cosas son cosas que yo he agregado y que no las he encontrado en algún libro, y esos 2 libros están en la bibliografía básica del curso. Uno es el libro de Fundamentos de Robótica,
de Aracil, Barrientos, Peñalilín y otros, y el otro libro es el de Fu, González y Lee. En esos dos libros van a encontrar cosas sobre rotaciones, pero les advierto que no está la explicación entera. Entonces, déjenme ver si al final de estos apuntes puse referencias. Tengo referencias que se las puedo pasar, pero la verdad es que, sinceramente, no hay un solo libro. O sea, por ejemplo, si quieren ver ángulos de Euler y todas las variantes, la página wiki de Euler es buena, pero eso no está en ninguno de los dos libros que les mencioné. Si quieren ver algunas cosas de Rolf Pitsch-Yeo, eso está en los dos libros que les mencioné. La definición de extrínsecas e intrínsecas está puesta en unas referencias que están acá, que claro, no las incluí extendidas en todo el libro, pero, por ejemplo, aquí, en esta página, no sé si estoy proyectando, sí, estoy proyectando, estoy compartiendo pantalla, ¿no es cierto? Formalismos de rotación, también habla sobre varios aspectos que hemos mencionado acá, y aquí hay varios libros de robótica. Entonces, esta parte que les dije que leyeran, hay un libro, que es este de acá, que es el único libro que yo he visto que se detiene, justamente porque estuve buscando mucho cómo tratar de explicar esto y de aclarar de que existen las dos, y es lo que no está en los otros libros. Y este es el único que dice, sí, en realidad hay dos, y la mayoría no dice nada. Este libro creo que justo el capítulo está como en PDF en internet, me parece que, o no sé si lo encontré por la página web de la biblioteca. Y hay una parte del libro que hace referencia a unos libros clásicos, que yo no los he puesto en la bibliografía del curso, pero en algún momento me tocó estudiarlos, que son estos de acá. Estos de acá son muy parecidos al de Fu, González y Lee, que sí está en la bibliografía, por eso no los he puesto. Pero lo que este párrafo dice es que todos estos autores usan una forma, y después llega Selig, del año 92, y le da otra interpretación, ¿no es cierto?, la interpretación activa, mientras que otros le dan la interpretación pasiva. Pero después, o sea, hacen la introducción a las matrices de rotación usando el concepto pasivo, y después empiezan a usar la forma activa, y eso enreda todo. Entonces, bueno, el punto es que lamentablemente no conozco un libro donde esto esté explicado así como linealmente, que fluya de una. La única manera es tal vez empezar a ver distintos textos, tratar de hacer el mismo camino que tuve que hacer, o tratar de entender lo que he escrito acá. Si tienen dudas, también igual me pueden preguntar, y trataré de ir aclarándoles a medida que les vaya surgiendo la duda.